Bienvenidos a este nuevo podcast de Estudios Bíblicos Enoteístas escritos por el teólogo bíblico Tito Martínez, el mejor teólogo bíblico del planeta. 5 de junio de 2025 viene de un canal de YouTube El conocimiento real que lleva a la vida eterna. El creador es Tito Martínez, de aquí, de España. El mayor experto mundial interpretando la Biblia. Casi nada para abrir boca. Ya, empieza marcando territorio, digamos. Una afirmación muy contundente. Desde luego. Y, bueno, el propósito de este texto es introducir lo que él llama su podcast más importante. Y también el más largo hasta ahora. Calcula 1 hora y 25 minutos. Y hace mucho hincapié, leyendo literalmente, pide que su audiencia preste muchísima atención. Así, en mayúsculas. Claro, es que llama la atención eso, no solo la duración, que ya es considerable, sino que él mismo lo califica de crucial y exige esa concentración máxima. Es una forma, muy directa de decir, esto es importante, escúchenlo bien. Marca mucho las expectativas. Sí, totalmente. Y siguiendo con las indicaciones que da Tito Martínez en este mismo texto, da instrucciones muy específicas para quien le escuche. Recomienda, explícitamente, tener una Biblia a mano mientras se oye el podcast este. Ajá. La razón que da textualmente es para ir comprobando todos los pasajes bíblicos que vamos a exponer y analizar. Podría parecer una llamada a que la gente verifique por sí misma, ¿no? Pero hay un matiz importante en el siguiente paso. Ahí es donde, digamos, la metodología se pone interesante, porque indica que esa exposición y ese análisis de los pasajes se hará, y cito otra vez el texto, a la luz del estudio bíblico escrito por Tito Martínez. O sea que la comprobación con la Biblia que pide va de la mano, sí o sí, de su propio filtro, de su interpretación escrita previa. Claro. No es solo escucha y comprueba en tu Biblia, es más bien comprueba en tu Biblia lo que yo te explico a través de mi estudio. Entendido. Se presenta casi como la clave indispensable para entender bien esos pasajes. Su estudio, quiero decir. Y para que nadie se pierda, el texto de Martínez añade el detalle práctico. Dice que el enlace para leer o descargar ese estudio está en la descripción del video de YouTube. Sí, facilita el acceso a su propio material, claro. Presenta un contenido suyo como esencialísimo. Anuncia una emisión larga y crucial, según él, y da instrucciones muy precisas a su audiencia que implican usar la Biblia. Un estudio que desafía una idea muy central del cristianismo tradicional, el monoteísmo. Exacto. Nos vamos a basar en partes de su trabajo refutando el monoteísmo. La idea es entender bien su argumento principal, ¿no? Él afirma que la Biblia, en realidad, no enseña que exista un solo Dios. Claro. Él propone otra cosa, el enoteísmo. Eso es. La creencia en muchos seres divinos, sí, pero con un Dios supremo, por encima de todos, el Padre. Y vamos a ver cómo interpreta él ciertos pasajes clave de la Biblia para defender esto. Vale, pues vamos a desgranarlo. La tesis de Tito Martínez es fuerte. Afirma, y lo dice así, que la Biblia jamás enseña que solo exista un Dios numéricamente. E introduce eso, el enoteísmo. ¿Cómo llega ahí? Pues aquí es donde la cosa se pone interesante. Martínez se fija muchísimo en el significado original de palabras clave. Por ejemplo, único. Cita Juan 17:3. A ver, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Es fundamental. Lo leemos literalmente, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Según la interpretación de Martínez, único Dios verdadero aquí no significa, que solo exista un único ser divino. Para nada. Lo que argumenta es que el Padre es único en su género, es decir, el supremo, el más grande, sin igual. Hace una comparación interesante con la Shema, ¿verdad? Deuteronomio 6.4. Sí, exacto. Argumenta que ese uno de la Shema significa precisamente eso, sin igual, supremo, pero no numéricamente solo. Y fíjate lo fascinante que resulta, según lo expone Tito Martínez. Es como esto, redefine todo el concepto. No está negando que haya otros seres a los que se pueda llamar dioses, y dioses verdaderos además. Lo que hace es posicionar al Padre como el supremo absoluto, el más grande de todos.
el Dios de dioses. Eso es. Y Martínez recalca que este conocimiento, conocer al Padre como el único Dios verdadero, en el sentido de supremo, y a Jesús como su Mesías enviado, es, según la Biblia, la clave para la vida eterna. Pero claro, aquí surge la pregunta. ¿Y Jesús? ¿Qué lugar ocupa Jesús en este esquema según Martínez? ¿Es un Dios falso? No, en absoluto. Martínez es muy claro en esto. Explica que el título Dios, ya sea Elohim en hebreo o Theos en griego, lo que significa básicamente es poderoso, un ser poderoso. Poderoso, ¿vale? Y para apoyar esto, cita por ejemplo Juan 1:1. El texto dice, y el verbo era Dios, Theos. Martínez señala que aquí al verbo, que es Jesús, se le llama Dios, Theos, y que estaba con el Dios supremo, o Theos, que él identifica claramente como el Padre. O sea, distingue entre teos y oteos, justo. Y también menciona Juan 10, versículos 34 al 37. Ahí Jesús se refiere al Salmo 82, que llama dioses, Elohim, a jueces humanos, a hombres poderosos. Y Jesús argumenta, bueno, si a ellos se les llamó dioses, ¿cómo pueden acusarme a mí, al Hijo de Dios, de blasfemia por decir que soy Hijo de Dios? Es decir, él se presenta como un Dios superior a esos jueces humanos. Entendido. Y Pablo también, ¿no? Tito Martínez señala que Pablo llama Dios a Jesús. Sí. Sí, por supuesto. Martínez cita varios pasajes. Romanos 9.5, Tito 2.13, Hebreos 1.8.9, donde Pablo llama a Dios a Jesús. Pero, y esto es crucial para Martínez, siempre manteniendo la supremacía del Padre. El Padre es el Dios sobre Jesús. Claro. Cita, por ejemplo, 1 Corintios 11.3, la cabeza de Cristo es Dios, o Efesios 1.3, donde se habla del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Incluso después de resucitar. Exacto. Incluso Jesús, resucitado, en Juan 20:17, le dice a María Magdalena, «Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios». Mi Dios. O sea, Jesús tiene un Dios. Por lo tanto, su conclusión es que la Biblia presenta a Jesús como un Dios verdadero, poderoso, divino, pero subordinado al Dios Padre. Él es el único Dios verdadero en el sentido de supremo. Y aquí es donde, la cosa se pone realmente interesante. Porque Martínez afirma entonces que esto implica la existencia de, como mínimo, dos dioses verdaderos. El Padre, que es el supremo, y el Hijo, que es subordinado. ¿Dos dioses verdaderos? Iguales en naturaleza divina, sí. Y en eternidad, pero diferentes en autoridad, en rango. Cita Juan 10:29 y Juan 14:28, donde Jesús dice explícitamente, el Padre es mayor que yo. Mayor en autoridad, claro. Por eso Martínez es tan enfático. Él repite una y otra vez. La doctrina de que solo existe un Dios, el monoteísmo estricto, es, según su análisis bíblico, totalmente antibíblica y falsa. Repite que la Biblia jamás, en ningún sitio, enseña que solo exista un Dios. Jamás. Efectivamente. Lo que Martínez argumenta es que la Biblia no enseña monoteísmo, sino enoteísmo. Enoteísmo. Sí, es decir, la creencia en la existencia de muchos dioses, muchos seres poderosos, pero reconociendo a uno como el supremo sobre todos ellos, el Padre. Y para eso usa Deuteronomio 10:17, que llama a Yahvé Dios de dioses y Señor de señores. Dios de dioses. Claro, según Martínez, esos otros dioses no son ídolos paganos falsos ni demonios, son los hijos de Dios, como los ángeles o incluso humanos poderosos, como los jueces del Salmo 82 a los que antes nos referíamos. Entendido. El Padre es Dios de sus hijos, es decir, es Dios de estos otros dioses. Por tanto, la enseñanza bíblica real, según la interpreta Tito Martínez, es que existen muchos dioses, pero solo uno es el supremo, el Padre. El monoteísmo, insiste, es una idea posterior, ajena a la Biblia. La propuesta es un enoteísmo bíblico. Se afirma que la Biblia enseña la existencia de múltiples seres llamados Dios, entendidos como poderosos, todos ellos bajo un Dios supremo, que es el Padre. Exacto. Y esto choca frontalmente con la idea tradicional del monoteísmo estricto. Y todo esto basándose en su lectura de pasajes clave como Juan 17.3, Juan 1.1, el Salmo 82, Deuteronomio 10:17. Sí, son los pilares de su argumentación. Y esto nos deja pensando. Y también Deuteronomio, ¿no? La Shema. Sí, Deuteronomio 6.4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es.
Según el análisis de Martínez, ni único, que es monos en griego, ni uno, ejad, en hebreo, significan, digamos, exclusividad numérica. Entonces, ¿qué significan para él? Pues, preeminencia, ser incomparable, supremo. Él usa una analogía muy gráfica, ¿sabes? Ah, sí, la del Padre. Esa misma. Dice que si tú dices mi padre es único, no estás negando que haya otros padres por el mundo. Simplemente estás diciendo que el tuyo es el más importante para ti, el especial. Y aplica esa lógica al Padre. Ya. Llamarlo único o uno sería para destacarlo como el supremo, no el único que existe. Vale, entiendo lo de único. Marcos capítulo 12, versículo 29. Voy a leerlo literal, como está en la Biblia. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Qué nos dice aquí la Biblia según esta interpretación? Exacto. Este versículo es fundamental. Viene de Deuteronomio, claro. Y lo fascinante, lo que señala Tito Martínez, es que este texto bíblico, ojo, no afirma que solo exista un Dios. Hay que ser muy claros aquí. La Biblia, según Martínez, jamás, en ninguna parte, enseña que solo exista un Dios numéricamente. Jamás. Jamás. La clave, según Martínez, está en esa palabra uno. Ajá. El Señor uno es. Eso es. Martínez expone que uno ahí significa único en supremacía. El Señor, el Padre Celestial, es el Dios supremo. No hay otro Dios como Él, en poder, en majestad. Vale, entiendo. Único en su categoría, digamos. Exacto. Pero atención, esto no niega que existan otros dioses. Dioses inferiores al Padre, claro. El estudio de Tito Martínez insiste mucho en esto. Lo que la Biblia enseña, dice él, es el enoteísmo. ¿Enoteísmo? Sí, la existencia de muchos dioses, muchos, en el cielo, en la tierra. Pero el Padre, Jehová, es el más grande, el Dios de dioses. Ya. Por eso, la idea del monoteísmo, la creencia en un solo Dios numérico, pues, según esta lectura bíblica de Martínez, resulta totalmente antibíblica, falsa. Entendido. La Biblia enfatizaría la supremacía, no la exclusividad numérica. Y esto se ve también en lo que responde el escriba justo después. Estamos en Marcos 12, versículo 32. Lo leemos también completo. Entonces el escriba le dijo, Bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios, y no hay otro fuera de él. Esto apoya esa idea de enoteísmo. Pues precisamente, Tito Martínez argumenta que sí, que este pasaje refuerza lo anterior. El escriba está de acuerdo con lo que Jesús citó. Dios es uno, es decir, único en su supremacía. No hay otro Dios como Él, supremo. Se refiere al Padre Celestial, claro está. Vale. Vuelve a incidir en la supremacía. Exacto, Martínez subraya. Ni aquí ni en ningún otro sitio la Biblia enseña que solo exista un Dios. La afirmación bíblica constante, según él, es sobre la unicidad y la supremacía del Padre, no sobre la cantidad. Así que se repite la conclusión. Se repite, sí. La conclusión del estudio de Martínez es clara. La Biblia no enseña el monoteísmo. De hecho, para Martínez, esa idea de un solo Dios es totalmente antibíblica y falsa. Una y otra vez. Y lo que sí enseña es... Lo que sí enseña la Biblia, insiste Martínez, es el enoteísmo, la creencia en muchos dioses, Sí, la Biblia reconoce que existen muchos dioses. pero siempre bajo un Dios supremo, El Padre. el Padre, el Dios de dioses, el más grande de todos. Vale, o sea que si unimos estos dos análisis de Tito Martínez sobre Marcos 12, la imagen que nos pinta es que la Biblia aquí no habla de un Dios numéricamente solo. Eso sería el monoteísmo, y dice que es falso, sino que habla de que el Padre es el número uno, el supremo. El único en su rango, exacto. Eso es el enoteísmo, y esto dentro de un universo donde la propia Biblia, según él, admite que hay otros dioses. Tal cual. Es una perspectiva que, choca bastante con la idea más habitual, ¿no? Desde luego. Y es que la Biblia, insiste Martínez, jamás enseña que solo exista un Dios. Jamás. Enseña que hay muchos dioses, con el Padre como el Dios supremo. Y claro, entender esto, aceptar esta lectura enoteísta que Martínez defiende basándose en la Biblia, pues plantea una pregunta importante para reflexionar cada uno. ¿Qué pregunta sería esa? Pues,
Si la Biblia enseña la existencia de múltiples dioses bajo el Padre Supremo, como argumenta Tito Martínez a partir de estos y otros textos, ¿cómo deberíamos leer entonces todos esos otros pasajes bíblicos, los que mencionan dioses, hijos de Dios, seres celestiales? Claro. ¿Cambia eso nuestra forma de entender la jerarquía divina? ¿La cosmología bíblica en general? Es una puerta que este análisis deja, digamos, abierta para seguir explorando. Sin duda, una perspectiva que invita a releer, a cuestionar. Una exploración profunda de lo que, según el estudio de Tito Martínez, la Biblia enseña realmente sobre Dios y los dioses. Juan, capítulo 5, versículo 44. ¿Qué es lo que dice este versículo, según el estudio? A ver, leámoslo textualmente, tal como lo cita Martínez. Juan 5:44, ¿cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Ahí está la frase clave, Dios único. Martínez argumenta que eso no significa que solo exista un Dios, ¿verdad? Correcto. La interpretación que ofrece Tito Martínez es que Jesús se refería al Padre como único, pero en el sentido de supremo, de incomparable. Ah, como cuando decimos mi Padre es único. Justo eso. ¿Quieres decir que es el mejor, el más especial? No que seas huérfano de madre, ¿no? Pues algo así. El estudio insiste mucho en esto. La Biblia jamás, en ningún sitio, enseña que solo exista un Dios. Vaya. Afirmar eso, para Martínez, es ir contra la propia escritura. Muy interesante. Pasemos entonces a otro texto que es crucial en el análisis de Martínez. Primera a los Corintios, capítulo 8, versículos del 4 al 6. Sí, este es fundamental. Vamos a leerlos completos, como aparecen en la fuente del estudio. 1 Corintios 8:4. Acerca, pues, de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que hay un Dios. 1 Corintios 8:5. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sean en el cielo o en la tierra, como de hecho hay muchos dioses y muchos señores... Ojo a eso, como de hecho hay muchos dioses y muchos señores. Exacto. Y termina. 1 Corintios 8:6, para nosotros, sin embargo, hay un Dios Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Aquí Martínez es muy enfático, ¿no? ¿Cuáles son los puntos clave de su interpretación de estos versos? Pues mira, son varios y, la verdad, bastante directos. Primero, en el versículo 4, señala que dice hay un Dios. Y acusa algunas traducciones de añadir solo. Hay un solo Dios, dice que incorrectamente. Segundo, y esto es crucial para su argumento, el versículo 5 dice clarísimo, de hecho, hay muchos dioses y muchos señores. Literalmente. Tal cual. Para Tito Martínez esto es una prueba irrefutable de que la Biblia enseña la existencia de múltiples dioses. Insiste, la Biblia jamás enseña que exista un solo Dios. Al revés, enseña que hay muchos dioses. Y entonces el versículo 6 aclara quién es ese un Dios del versículo 4. Exactamente. Martínez lo interpreta así. El versículo 6 identifica a ese un Dios como el Padre y lo distingue de Jesucristo al que llama un Señor. Claro, distingue entre Dios Padre y Señor Jesucristo. Eso es. Para Tito Martínez esto tumba completamente el monoteísmo. Repite una y otra vez que lo que la Biblia enseña es el enoteísmo. Enoteísmo. Sí, la existencia de muchos diosas, pero con el Padre como el Dios supremo, el Dios de dioses, el más grande de todos ellos. El monoteísmo, por tanto, según este estudio, es totalmente antibíblico, falso. Entendido. Porque la Biblia, insiste Martínez, enseña la existencia de muchos dioses en el cielo y en la tierra. Bien, entonces, si recapitulamos la idea central del análisis que hace Tito Martínez, la Biblia, según su estudio, ¿no respaldaría la idea de un solo Dios, o sea, el monoteísmo? Así es. La conclusión de Martínez es tajante. La enseñanza bíblica es el enoteísmo. Se reconoce que existen muchos seres divinos, muchos dioses y muchos señores, como dice Pablo. Pero se afirma la supremacía absoluta del Dios Padre. Él es el Dios altísimo, el Dios de dioses. Jesús es el Señor, el Hijo, subordinado al Padre. Diferenciados. Claramente diferenciados, según esta lectura. Y se insiste en que esta es la verdadera doctrina bíblica, que el monoteísmo es una distorsión, algo falso y antibíblico. La Biblia, repite Martínez, jamás enseña que solo exista un Dios. Es un planteamiento que, choca frontalmente con la interpretación más extendida, ¿no? Desde luego.
choca mucho. El versículo 5 reconoce, así, explícitamente, que hay muchos dioses y muchos señores. Claro, lo dice el texto. Exacto. Entonces, para Martínez, el un Dios del versículo 6 se refiere específica y claramente al Padre. Lo distingue de esos otros. Y esto nos lleva de cabeza a Jesús. ¿Dónde lo coloca Martínez? ¿Niega que sea divino? No, no lo niega, pero lo redefine dentro de su esquema enoteísta. Argumenta que a Jesús también se le llama Dios, Theos en griego, que él conecta con Elohim en hebreo, interpretándolo como poderoso, ser divino. Cita Juan 1:1, ¿verdad? Sí, y el verbo era Dios. Y también Juan 10, versículos 34 a 37. Cuando le acusan de blasfemia, Jesús cita el Salmo 82. A ver, ¿qué dice exactamente? Jesús responde, no está escrito en vuestra ley. Yo dije, dioses sois. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la Escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. Martínez recalca que el Salmo 82 llama a dioses Elohim, a jueces humanos. Entendido. Pero entonces para Martínez Jesús es Dios, pero un Dios subordinado al Padre. Ese es el punto crucial para él. Señala pasajes donde Jesús mismo llama al Padre mi Dios. Juan 20:17, por ejemplo. Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y en Apocalipsis también, creo recordar. Sí, Apocalipsis 3.12. Al que venciere, escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Con esto, Martínez establece, según su lectura, dos dioses verdaderos. El Padre, que es el Supremo, y el Hijo, que también es divino, es Dios, pero está subordinado. O sea que según él, la Biblia no solo habla del Padre y de Jesús como dioses, sino que podría haber más. Sí, él presenta más versículos. Cita Deuteronomio 10:17. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. También el Salmo 82, versículo 1. Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Y el 6. Yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. ¿Incluso menciona a Moisés? Sí, Éxodo 7:1, donde Dios le dice a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón. Martínez insiste en que estos Elohim, estos dioses, son seres poderosos reales, ángeles, líderes humanos con autoridad divina y, claro, Jesús, no simples ídolos. Vale, pero aquí viene la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué pasa con los versículos que parecen negar de plano otros dioses? Isaías 44:6, fuera de mí no hay Dios. O el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí, de Éxodo 23. Claro, esa es la objeción obvia. La interpretación de Martínez aquí sigue su línea. Argumenta que esos pasajes lo que niegan es la existencia o la legitimidad de los dioses falsos, los ídolos paganos, los dioses ajenos. O sea que la negación no es absoluta. Según él, no. Sostiene que cuando la Biblia dice otro Dios en sentido negativo, se refiere siempre a esos ídolos, no a otros seres divinos verdaderos, como ángeles o Jesús, que estarían subordinados al Padre. La prohibición sería contra adorar ídolos, no contra de conocer otros Elohim legítimos bajo el Dios Supremo. Entendido. Entonces, resumiendo la perspectiva de Tito Martínez, tal como la hemos visto en sus escritos, único referido al Padre significa supremo, el más grande, no que sea el solo. Jesús es divino, llamado Dios, pero subordinado. La Biblia, según él, reconoce muchos Elohim, seres poderosos reales, y las negaciones de otros dioses se refieren a los ídolos falsos, y a todo esto lo llama enoteísmo bíblico, y afirma que el monoteísmo tradicional es, por tanto, antibíblico. Exacto. Y se basa mucho en ese análisis de palabras como Elohim, Echat, monos, en su significado original. 1 Timoteos 2.5. Voy a leerlo como lo cita él, de la Reina Valera. Porque hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Qué es lo que destaca Martínez aquí? Pues mira, Martínez pone el foco en la traducción. Señala que muchas versiones, como esta Reina Valera, a veces inducen a leer un Dios como si dijera un solo Dios. Claro. Pero él recalca que la palabra griega para solo, que es monos, no está. No aparece en ningún manuscrito griego de este pasaje. O sea que no está en el original. Exacto. Según su análisis, esa ausencia es clave. Indica que el texto no está limitando la existencia a un único Dios. Martínez argumenta que esa idea de un solo Dios fue un añadido, una interpretación posterior, digamos, para forzar el texto hacia el monoteísmo. Para Martínez, este pasaje y otros lo que hacen es afirmar que hay múltiples dioses, sí, pero que el Padre tiene la supremacía. Y vuelve a insistir,
La enseñanza bíblica es el enoteísmo, no el monoteísmo. Es curioso, y cómo la ausencia de una palabra o su presencia puede cambiar tanto el enfoque. Pasemos al segundo texto que analiza Martínez, Romanos 16, 27. El versículo dice, literalmente, «Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén». Aquí sí aparece la palabra único. ¿Cómo la interpreta Martínez? Bueno, aquí Martínez cree que está una de las claves de su argumento. Explica que la palabra griega que se usa aquí, que también es monos, no significa único en sentido numérico. O sea, no significa que sea el único Dios que existe, y punto. Entonces, ¿qué significa según él? Argumenta que monos aquí quiere decir singular, incomparable, supremo. Se estaría refiriendo al Dios Padre como el más grande, el más sabio, el Dios supremo entre los muchos dioses que, según él, la Biblia afirma que existen. Vale. Por eso, insistir en que único significa el solo que existe sería para Martínez una mala interpretación. La Biblia, repite él, jamás enseña que solo exista un Dios. Utiliza una analogía para explicarlo, ¿verdad? Me suena haberla leído en su estudio. Sí, exacto. Tito Martínez pone el ejemplo de cuando alguien dice, mi padre es único. Claro. Quien dice eso no está negando que existan otros padres en el mundo, ¿no? Lo que expresa es que, para esa persona, su padre es el más importante, el más especial, el supremo en su vida, digamos. Entiendo la comparación. Pues aplicando esa lógica, cuando la Biblia llama al Padre único Dios, estaría destacando su posición, su supremacía. Sería el Dios supremo y más importante de todos los dioses del universo que la Biblia reconoce. ¿Y por tanto? Por tanto, concluye Martínez, usar este pasaje para defender el monoteísmo es una tergiversación. Lo que la Biblia enseña, insiste, una y otra vez, es enoteísmo. Existen muchos dioses, sí, pero el Padre es el Dios de dioses, el Supremo. Cualquier otra cosa, como el monoteísmo, es, según su estudio, antibíblica y falsa. Entonces, la conclusión del análisis que nos presenta Tito Martínez es bastante clara, ¿no? Los textos bíblicos que examina no apoyarían el monoteísmo. La idea de que solo existe un Dios sería, bajo esta lectura, ajena a la enseñanza bíblica original. Correcto. Martínez lo enfatiza mucho, muchísimo, a lo largo de su estudio. El monoteísmo es radicalmente antibíblico y falso. Lo que la Biblia realmente enseña, insiste él, es el enoteísmo. Es decir, la creencia en la existencia de muchos dioses, en el cielo y en la tierra, pero con el Dios Padre ocupando la posición de Dios Supremo, el más grande de todos ellos. Sin duda, es una perspectiva que desafía interpretaciones muy arraigadas. Nos recuerda la importancia de mirar con lupa las palabras, sus traducciones, en textos tan fundamentales. Desde luego, y nos deja pensando, ¿no?, sobre cómo entendemos palabras como único en su contexto original. Sí, como sugiere este análisis, la supremacía se pudo confundir después con la exclusividad numérica. Romanos 3:30, ¿verdad? Sí, lo leo. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Dios es uno, y está la clave, supongo. Justo. Según el análisis de Tito Martínez, aquí Dios se refiere específicamente al Padre, al Dios Supremo. Y claro, Dios Supremo solo hay uno, por eso dice Dios es uno, lógicamente. Vale. Pero lo crucial aquí, según Martínez, es que esto no niega que existan otros dioses, dioses inferiores, los hijos de Dios que menciona la Biblia en otros sitios. O sea, que el texto no está diciendo que solo haya un Dios en existencia. Entiendo. Uno como supremo, no como el único que existe. Exactamente. De hecho, Tito Martínez insiste mucho en esto. La Biblia jamás enseña que solo exista un Dios. Jamás. Lo que enseña la Biblia, según él, es que hay muchos dioses, en el cielo, en la tierra, pero el Padre es el Dios supremo, el más grande. Y por eso concluye que el monoteísmo es... Antibíblico y falso. Lo que la Biblia enseñaría es enoteísmo. Vale. Pasemos al siguiente punto. Primera de Timoteo 1:17. Sí, dice así. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aquí aparece único Dios. ¿Cómo encaja esto en el argumento de Martínez? Pues, de forma muy parecida. Martínez argumenta que Pablo llama al Padre único Dios, pero en el sentido de que es el supremo, el incomparable, es inmortal, invisible, nadie le ha visto jamás. O sea, único en sus cualidades,
no numéricamente. Eso es. No significa que sea el solo Dios que existe. Martínez recalca que ahí está el error de la interpretación monoteísta, confundir único como el mejor, el supremo, con solo, de que no hay más. Pone un ejemplo, creo recordar. Sí, dice que es como cuando dices, mi padre es único. No quieres decir que no existan otros padres, ¿verdad? Sí. Sino que el tuyo es especial, es el mejor para ti. Claro. Pues igual con Dios Padre, es el Dios de dioses, el supremo. Por eso, una vez más, Martínez concluye, la Biblia enseña enoteísmo, la existencia de muchos dioses con uno supremo, y el monoteísmo, por tanto, es totalmente antibíblico y falso. La distinción entre único y solo es el eje central del argumento de Martínez, está claro. Gálatas 3:20. Sí, leo, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Dios es uno. Otra vez, la misma frase casi. Y la misma lógica en el análisis de Tito Martínez. Dios es uno, se refiere al Padre, al Dios supremo. No hay más dioses supremos, solo uno, el Padre. Pero no niega a los otros dioses. Inferiores, digamos. Exacto. Insiste Martínez en que esto no niega a otros dioses. Y aquí es donde usa una expresión muy fuerte. Dice que citar este versículo para probar el monoteísmo es, textualmente, una falsificación satánica. Vaya, fuerte, ¿sí? Lo es, pero refleja su convicción de que la Biblia jamás, en ningún sitio, enseña que solo exista un Dios. Siempre habla de muchos dioses, pero con el Padre como el Supremo. O sea, enoteísmo. Entonces, Romanos 3:30, 1 Timoteo 1:17 y Gálatas 3:20, versículos que a menudo se usan para el monoteísmo. Según Martínez, en realidad afirman la supremacía y singularidad del Padre, pero dentro de un marco enoteísta. No niega a otros dioses. Y la conclusión, constante, es que la Biblia enseña enoteísmo y que el monoteísmo es una interpretación errónea, antibíblica. Exacto. Lo fascinante es ver cómo un análisis centrado en el significado preciso de palabras como uno o único, como el que propone Martínez, puede llevar a cuestionar ideas muy asentadas. La clave es esa diferencia. Afirmar la supremacía de uno no es lo mismo que negar la existencia de otros. Correcto. Y según esta visión de Martínez, la Biblia afirmaría justo eso. Muchos dioses existen, pero el Padre es el supremo sobre todos ellos. El enoteísmo sería la doctrina bíblica real. Efesios, capítulo 4, versículos 5 y 6. Leo textualmente. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Vale. Aquí, según la interpretación que recoge Martínez, Pablo está diferenciando. Habla de un Señor, que es Jesucristo, claro, Ajá. y luego dice un Dios y Padre. Para Martínez, la clave está en esa frase, el cual es sobre todos. ¿Sobre todos? Exacto. Indica supremacía. El Padre está por encima. Pero, y esto es lo importante para el análisis de Martínez, el texto no dice que sea el único Dios que existe. Entiendo. La supremacía no implicaría exclusividad de existencia. Eso es. Se recalca que, según esta lectura, la Biblia sí enseña la existencia de muchos dioses, pero el Padre es supremo. No hay negación de otros, sino afirmación de su posición. Vale. Queda clara esa distinción, pues. Esto se pone interesante si vamos a Deuteronomio, capítulo 4, versículo 39. Escuchemos a Moisés. Deu 4:39, aprende pues hoy, y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Y no hay otro. Esta frase. Sí, parece bastante definitiva, ¿no? A primera vista sí. Pero Martínez analiza esto y sostiene que no hay otro no significa que no existan otros dioses inferiores en absoluto. Entonces, Lo que argumenta es que significa que no hay otro Dios como Jehová, como el Padre. Enfatiza su singularidad, su categoría incomparable. vale. O sea, ¿no hay otro igual a él en poder y majestad? Exactamente. Como dice Martínez, esto no negaría otros dioses, sino que establece al Padre como el Dios supremo sobre todos esos otros dioses y señores que pudieran existir. De hecho, Tito Martínez llama esta idea enoteísmo. Enoteísmo. Sí, reconocer muchos dioses, pero rendir culto principal o exclusivo a uno como el supremo. Y según él, esta idea es la que se mantiene en la Biblia. Entendido. Es una perspectiva diferente sobre esas frases que parecen tan exclusivistas. Pues sí.
Y esta línea interpretativa, según Martínez, sigue en otros textos. Por ejemplo, mira Judas, versículo 25. A ver, lo leo. Judas 1:25. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Único y sabio Dios. Aquí otra vez único. ¿Cómo encaja esto? Bueno, pues Martínez explica que llamar al Padre único y sabio Dios se refiere a su preeminencia, su singularidad como el más importante, el más sabio, el Salvador. O sea, único en su clase, ¿no? No único en número. Eso mismo, una unicidad de rango, de majestad, no necesariamente numérica. Una vez más, la conclusión del estudio de Martínez es que la Biblia estaría enseñando la existencia de muchos dioses, pero solo uno es el único en ese sentido de supremo, de incomparable. Vale, entiendo la lógica de la argumentación. Y Santiago 2:19, ese también es un clásico. Dice, STG 2:19, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Pues, según la lectura de Martínez, aplica el mismo principio, que Dios es uno afirmaría la unicidad del Padre en su categoría suprema. Como que es un ser singular en su divinidad suprema. Exacto. Es un ser distinto, el principal. Pero no implicaría que numéricamente solo exista Él. De hecho, Martínez apunta que el texto dice que hasta los demonios creen que Dios es uno y tiemblan. Reconocen esa supremacía, esa unidad en la cima. Claro. Con lo cual, el estudio de Martínez insiste. La Biblia enseña la existencia de muchos dioses, con el Padre como el Dios principal, el único en su supremacía. Bien, hemos visto varios pasajes clave siguiendo este análisis de Tito Martínez. Si conectamos los puntos, la conclusión que él presenta es bastante clara. Que la Biblia, desde esta perspectiva, no estaría afirmando que solo hay un Dios. Efectivamente. La idea que este estudio pone sobre la mesa es que las Escrituras hablarían de una pluralidad de dioses, sí, pero siempre bajo la autoridad indiscutible del Dios Padre. Y palabras como uno o único. Sí, se interpretarían consistentemente en relación a su rango, a su singularidad como el Altísimo, no como una negación de la existencia de otros seres divinos. El análisis de Tito Martínez propone que esa es la visión coherente que ofrece la Biblia, lo cual la diferenciaría del monoteísmo absoluto, tal y como se suele entender hoy. Muy interesante. La Biblia, de hecho, no enseña que exista un solo Dios. Exacto. Lo que las Escrituras enseñan, según este análisis, es que hay muchos dioses. Sí, muchos. En el cielo y en la tierra. Eso es. Pero, y esto es crucial, siempre se posiciona al Dios Padre como el Dios supremo, el más grande de todos. Hay que tener esto muy claro. La Biblia, insiste Martínez, jamás enseña que solo exista un Dios. Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Vale. Según lo que expone Martínez, este versículo habla única y exclusivamente del Padre Celestial. Destaca que Él es uno, sí, pero en el sentido de único como Dios supremo, ¿sabes? Como el principal. Ajá. Cita Juan 17:3 y Marcos 12 para apoyar esto. Pero ojo, que sea el supremo no niega que existan otros dioses verdaderos. Entiendo. Usar este texto para decir solo hay un Dios y punto, según Martínez, es tergiversarlo. La Biblia enseña otra cosa, múltiples dioses, y el Padre como el máximo. Claro, eso le da una vuelta importante a un verso muy citado. Vale, pasemos al siguiente. Deuteronomio 32:12. Lo cito. Jehová solo le guió y con él no hubo Dios extraño. Aquí el análisis de Tito Martínez es interesante porque conecta con el contexto. Identifica a este Jehová como el Dios Altísimo, el Padre, que se menciona justo antes, en los versos 6 y 8. Vale. Y la clave es la frase Dios extraño. Martínez argumenta que esto se refiere específicamente a los dioses falsos, los de los paganos. Ah, o sea, no a cualquier otro Dios. Exacto. No está negando otros dioses que sí sean verdaderos y estén, digamos, bajo la autoridad del Padre. De nuevo, la conclusión que presenta Martínez es que la Biblia enseña que hay muchos dioses, con el Padre por encima de todos. Queda claro ese matiz de extraño. Seguimos en el mismo capítulo, Deuteronomio 32, ahora el versículo 39. Lo leo entero. Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir, y yo hago vivir. Yo hiero, y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano.
Bien. Tito Martínez recalca que es fundamental leer esto justo después de los versículos 37 y 38. Que son los que preguntan por los dioses paganos, ¿verdad? Justo. Los leo rápido. 32-37 y dirá: ¿Dónde están sus dioses, la roca en que se refugiaban? 38. Que comían la grosura de sus sacrificios y bebían el vino de sus libaciones. Claro. Entonces, cuando en el 39 el Dios Altísimo dice: no hay dioses conmigo, se está refiriendo específicamente a esos dioses, los falsos, los impotentes que acaba de mencionar. No a otros seres divinos en general. Eso es. No es una negación de otros seres divinos que sí sean verdaderos y estén subordinados a él. La línea de Martínez es consistente. La Biblia jamás enseña la existencia de un solo Dios. Lo que enseña es que hay muchos y el Padre es el Supremo. La conexión con los versos anteriores parece fundamental para entenderlo así. Vale, vamos al último ejemplo. Isaías 37.16. Cito: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. En este pasaje, según desgrana el estudio de Martínez, lo que se está haciendo es ensalzar al Padre. Se le llama el Dios supremo sobre todos los reinos de la tierra y el creador de todo. Se apoya en Génesis, Hebreos, Apocalipsis. Sí, Génesis 1.1, Hebreos 1.3, Apocalipsis 4. Y la imagen de morar entre querubines, que también vemos en Apocalipsis 4, refuerza esa majestad suprema. Pero, ¿y el solo tú eres Dios? Martínez argumenta que ese «solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra» enfatiza su autoridad única como creador y gobernante sobre la creación terrenal. Pero no excluye necesariamente la existencia de otros dioses menores, pero verdaderos, en la esfera celestial, subordinados a él. O sea, supremo en la tierra, pero no necesariamente el único ser divino en existencia. Exactamente. La enseñanza bíblica que presenta Martínez es la de un panteón, por así decirlo, con un Dios Padre Supremo al mando. No un monoteísmo estricto, como se suele pensar. La Biblia jamás enseña que solo exista un Dios. Muy bien. Los versículos que hemos revisado, interpretados así, en su contexto, no afirman que solo haya un Dios. No. Más bien, diferencian al Dios Padre, el Supremo, de los dioses falsos de los paganos. Pero eso no niega que haya otros seres divinos verdaderos. El estudio de Martínez es muy claro en esto. La Biblia jamás enseña que solo exista un Dios. Nunca. Enseña que existen muchos dioses en el cielo y en la tierra. Eso sí, con el Dios Padre como el Dios Supremo, el más grande de todos ellos. Isaías 37:20. El texto dice, literalmente: Ahora pues, Jehová Dios nuestro, líbranos de su mano, para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Jehová. ¿Cómo encaja esto en el análisis de Martínez? Pues, según la interpretación de Tito Martínez, este verso se refiere al Dios Padre, y la clave está en solo tú eres Jehová. Martínez argumenta que único aquí significa supremo, incomparable, el Altísimo. O sea, no que sea el único Dios que existe. Exacto. No niega la existencia de otros dioses verdaderos, digamos, inferiores en rango. Entiendo. Esto, para Martínez, encaja perfectamente con su idea de que la Biblia no es estrictamente monoteísta. Es un pilar de su argumento. Vale. Entonces, único como supremacía, no como exclusividad numérica. Correcto. Este es interesante. Lo leo completo. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. A ver, aquí Tito Martínez da un paso interpretativo importante. Identifica a este Jehová que habla como Jesucristo. Jesucristo. ¿En qué se basa? Se basa en la frase, vosotros sois mis testigos. La conecta directamente con Hechos 1:8, donde los apóstoles son llamados testigos específicamente de Cristo. Ah, vale. Entiendo la conexión que hace. Y partiendo de ahí, argumenta que la frase «antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí», bueno, no es una negación de todos los demás dioses. Señala el contexto. Dice que justo en el versículo 12 se habla de dioses ajenos, o sea, paganos. Los ídolos y demás. Eso es. Así que Martínez concluye que Cristo se está contrastando a sí mismo con los dioses falsos, con los ídolos. No está negando que haya otros dioses verdaderos, que la Biblia reconoce. Y aquí vuelve a recalcar, la Biblia, según él, enseña la existencia de muchos dioses, no de uno solo.
Es interesante cómo la identificación de quién habla y el contexto inmediato de la idolatría son cruciales para esta lectura de Martínez. Fundamental. Sin eso, su argumento aquí no se sostiene. Para él, este texto no contradice la pluralidad de dioses verdaderos. Vale, pasemos a Isaías 44:6. Este se cita muchísimo como prueba del monoteísmo estricto. Dice, «Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios». ¿Cómo aborda Martínez esta declaración? Parece muy directa. Pues, de nuevo, la misma línea. Martínez identifica a este Jehová con Cristo. Se apoya en los títulos. Redentor, Rey de Israel, el primero y el postrero. Títulos que conecta con el Apocalipsis, claro. Exacto. Y la afirmación clave, fuera de mí no hay Dios, Martínez dice, hay que leer el contexto inmediato. Los versículos que siguen, el 9 y el 10, critican duramente a los que hacen ídolos, a los dioses falsos que no son nada. Ajá. Por lo tanto, Martínez argumenta que esa declaración es una afirmación de la divinidad única y verdadera de Cristo, pero en contraste con los ídolos. No una negación de otros seres divinos verdaderos, como el Padre u otros Elohim. Correcto. No niega, según él, la existencia de otros dioses verdaderos que están subordinados al Padre. Una vez más, para Martínez no se contradice que hay muchos dioses, con el Padre siendo el supremo. Entendido. Así que ese vínculo constante con la crítica a los ídolos es la clave que usa Martínez para reinterpretar estas frases tan absolutas, ¿no? Totalmente. Para él, el contexto inmediato redefine el alcance de «fuera de mí no hay Dios». Lo limita a los dioses falsos, a los ídolos que se mencionan justo después. Y ya para terminar con los ejemplos de Isaías, veamos el 44:8. «No temáis, ni os amedrentéis, no te lo hice oír desde la antigüedad, y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno». Supongo que aplica la misma lógica. Sí, es consistente. Vuelve a identificar al que habla como Cristo, apoyándose otra vez en «vosotros sois mis testigos». Y la declaración «no hay Dios sino yo», pues la interpreta de nuevo a la luz de los versículos 9 y 10, que describen la inutilidad de los ídolos. O sea, Cristo afirmando, yo soy Dios de verdad, no como esas estatuas inútiles. Exactamente. Según esta interpretación, Cristo afirma su posición frente a la falsedad de los ídolos. No estaría haciendo una declaración sobre la inexistencia absoluta de cualquier otro ser divino verdadero. El punto recurrente en todo el análisis de Martínez es este. Las afirmaciones de unicidad en Isaías, cuando las hace quien él identifica como Cristo, son siempre en contraste con la idolatría. Queda claro. Parece que ese enfoque en el contexto inmediato de la idolatría es central, la piedra angular de toda la argumentación de Tito Martínez sobre estos pasajes. Así es el marco interpretativo que aplica una y otra vez para argumentar que estos versos no niegan la pluralidad de dioses verdaderos, que según su lectura, la Biblia enseña en otros lugares. Siempre, claro, bajo la supremacía indiscutible del Dios Padre. Él reitera que la Biblia jamás enseña que solo exista un Dios. El análisis de Tito Martínez sobre estos textos clave de Isaías nos pinta un cuadro, o bueno, una lectura, donde la Biblia describiría un universo con múltiples seres divinos reales, verdaderos, todos ellos subordinados al Dios Padre, lo cual, claro, desafía la interpretación tradicional de un monoteísmo estricto. Sí, lo destacable es cómo Martínez reinterpreta palabras como único, dándole el sentido de supremo en lugar de exclusivo numéricamente, y cómo contextualiza frases que parecen absolutas como «fuera de mí no hay Dios», centrándose siempre en los versos sobre idolatría que están cerca. Su conclusión fundamental, la que repite, es esa. La Biblia, bajo su interpretación, presenta consistentemente una jerarquía divina. Exacto, con el Padre como el Dios supremo sobre otros dioses y no a un escenario donde solo exista un único ser divino en absoluto. Muy interesante el análisis, da que pensar. Y bueno, la conclusión que presenta Martínez es potente. La Biblia enseña que hay muchos dioses. Sí, muchos en el cielo y en la tierra. Pero, eso sí, afirma siempre que el Dios Padre es el Dios supremo, el más grande de todos. Isaías 45, versículos 5 y 6. Leo literal. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conocieste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo. Yo, Jehová, y ninguno más que yo.
A ver, ¿cómo interpreta esto la Biblia según lo que expone Martínez? Pues mira, aquí quien está hablando es el Dios Padre, es el Jehová Supremo. La clave, y esto lo recalca mucho Tito Martínez en su estudio, está en esa frase: no hay Dios fuera de mí. Esto no significa que no haya más dioses, no. Significa que no hay otro Dios como Él. O sea, nadie tiene su supremacía, su poder. Ah, o sea que la comparación es cualitativa, no de existencia. Exacto. No soy el único que existe, sino no hay nadie a mi nivel. La propia Biblia lo apoya. Piensa en Deuteronomio 10:17, cuando llama a Jehová Dios de dioses y Señor de señores. Claro, eso implica que hay otros dioses y señores sobre los que Él es supremo. Precisamente. Y de hecho, Martínez señala que este Jehová Padre, el Supremo, no fue plenamente conocido hasta que Jesús vino y lo reveló. Lo dice Juan 1:18. Así que este texto de Isaías afirma la supremacía del Padre, ninguno más que yo, pero no está negando que existan otros dioses verdaderos. Por ejemplo, no niega al segundo Jehová, que es Jesucristo, aunque sea inferior al Padre. Esto confirma lo que la Biblia enseña: hay muchos dioses, pero solo uno es el Supremo. La Biblia, insisto, nunca dice que exista un solo Dios. Entendido. Pues seguimos en Isaías 45, ahora el versículo 14. Lo leo. Así dice Jehová: el trabajo de Egipto, las mercaderías de Etiopía y los sabeos, hombres de elevada estatura, se pasarán a ti y serán tuyos. Irán en pos de ti, pasarán con grillos, te harán reverencia y te suplicarán diciendo: ciertamente en ti está Dios, y no hay otro fuera de Dios. Aquí repite, no hay otro fuera de Dios. Es el mismo caso. Pues según la lectura bíblica que presenta Martínez, aquí el contexto es un poco diferente, aunque la conclusión es la misma. Aquí son las naciones paganas las que hablan. Reconocen al Dios verdadero, a Jehová, que está con Israel. Cuando dicen no hay otro fuera de Dios, se refieren a que fuera del Dios verdadero, los dioses que ellos adoraban antes, pues no son nada, se refieren a los ídolos. A los dioses falsos. A los dioses falsos, exacto, a los ídolos paganos. Y esto Martínez lo apoya mirando el propio capítulo. Sí. ¿Dónde? Pues mira, en los versículos 16 y 20 de este mismo Isaías 45. El 16 dice: confusos y avergonzados serán todos ellos. Irán con afrenta todos los fabricadores de imágenes. Y el 20: reuníos y venid. Juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que no salva. Ah, claro. El contraste es con los ídolos que no salvan, con las imágenes. Justo. Por eso, este versículo 14 no está diciendo que solo exista un Dios en total. Lo que dice es que el Dios de Israel es superior a todos esos ídolos inútiles. Una vez más, la enseñanza bíblica es que hay muchos dioses, los verdaderos, y los falsos, y hay que diferenciarlos. Vale. Llegamos al versículo 18 de Isaías 45. Este a veces se usa mucho para defender lo contrario, ¿no? Leo. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Yo soy Jehová y no hay otro. ¿Y ahora? Bueno, aquí Tito Martínez hace una conexión crucial, basándose en el Nuevo Testamento. Este Jehová, que crea los cielos y la tierra, en Isaías 45.18, es Jesucristo. ¡Ostras! ¿Cómo llega a esa conclusión? Pues lo fundamenta en Hebreos capítulo 1, versículos 8 al 10 y el 12. Los leo porque es importante. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Vale, Hebreos identifica claramente al Hijo, a Jesús como el Creador llamado Dios y Señor. Exacto. Jesús fue el agente creador, el que ejecutó la creación por voluntad del Padre. Entonces, cuando Jesús, el Jehová creador de Isaías 45:18, dice: yo soy Jehová y no hay otro, ¿a qué se refiere? Pues si es Él quien crea. Se refiere a que no hay otro creador como Él. No hay ningún Dios falso, ningún ídolo de esos que menciona el versículo 20, que pueda crear ni salvar.
Por eso, según Martínez, es un error gravísimo usar este texto para intentar demostrar que solo existe un Dios. La Biblia no dice eso, la conclusión es siempre la misma, y Martínez insiste en que esto es lo que enseña la Biblia. Hay múltiples dioses verdaderos. El Padre es el Dios supremo sobre todos, incluido su Hijo Jesucristo, el Jehová Creador. Y la Biblia diferencia a estos dioses verdaderos de los falsos, los ídolos, que no son nada. Pero la Biblia jamás enseña que solo exista un Dios. Entonces, estos pasajes no niegan que haya muchos dioses. Al contrario, lo que hacen es afirmar la supremacía absoluta del Dios Padre sobre todos los demás dioses verdaderos. Sí, Y contrastar a estos dioses verdaderos con los ídolos paganos, que son inútiles. exacto. La enseñanza bíblica, por tanto, es que existen muchos dioses, no solamente uno. Eso es lo que se desprende del análisis de Martínez sobre estos textos. Vamos a mirar Isaías 45 y 46, que son, versículos que se usan mucho para decir que solo existe un Dios. Sí, los típicos. Pero Tito Martínez propone otra lectura, fijándose bien en el contexto y en cómo habla la Biblia en el lenguaje que usa. Veremos que, según él, las escrituras diferencian muy bien. Está el Dios supremo, luego otros dioses que son verdaderos y aparte los ídolos, los dioses falsos. Interesante esa distinción. Y es importante decirlo desde ya. Según este estudio, la Biblia en ningún sitio jamás enseña que solo exista un Dios. Al contrario. Por Isaías 45, los versículos 21 y 22. Vamos a leerlo tal cual. Dice: Proclamad y hacedlos acercarse, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio, y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí, y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios, y no hay más. Vale. Aquí, según el análisis de Tito Martínez, quien habla es Jehová, que él identifica como Jesucristo. Ajá. Y se presenta como el único Dios justo y salvador. ¿Frente a quién? Pues frente a los ídolos paganos que acaba de mencionar justo antes en el texto. Claro, el contexto. Efectivamente. Y Martínez conecta esto, fíjate, con Juan 6:40. Allí Jesús dice, leámoslo también. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Entendido? Entonces, la conclusión de Martínez es, cuando Isaías 45 dice no hay más Dios, se está refiriendo a que no hay otros salvadores. O sea, no hay otros dioses falsos como los ídolos que puedan salvar. Pero eso no niega que existan el Padre u otros seres divinos que sí son verdaderos. Vale. Una vez más, como dice Martínez, la Biblia no enseña que solo exista un Dios, enseña que hay muchos dioses. Bien, eso aclara bastante Isaías 45. Pero claro, luego llegamos a Isaías 46, versículo 9. Y este parece, más directo, ¿no? Dice así: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Pero aquí Martínez argumenta que quien habla es el Dios supremo, es decir, el Padre, y la frase clave, según su análisis del lenguaje bíblico, es no hay otro Dios, con énfasis en otro. ¿Por qué otro? Porque Martínez señala que la Biblia usa siempre de forma muy consistente la expresión otro Dios u otros dioses para hablar de los dioses falsos, los dioses ajenos, los ídolos de los paganos, nunca para referirse a dioses verdaderos. Y hay ejemplos de eso en la Biblia. Éxodo 34:14. Porque no te has de inclinar a ningún otro dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Ahí está otro Dios. Y el Salmo 16:4. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. De nuevo, otro Dios. El patrón lingüístico que detecta Martínez es bastante evidente al mirar estos textos. Sí, parece consistente. Pues eso. La conclusión de Martínez es que Isaías 46:9 hace dos cosas. Por un lado, afirma la supremacía total del Padre. Nada hay semejante a mí. ¿De acuerdo? Y por otro lado, niega la existencia de dioses falsos. No hay otro Dios. Pero, y esto es crucial, no está negando que existan otros dioses verdaderos. Como el Hijo o los ángeles, que mencionabas antes. Exacto. A los que la propia Biblia llama dioses en otros sitios, como en el Salmo 82. Entender esta diferencia que hace la Biblia entre dioses verdaderos y dioses falsos es fundamental, según Tito Martínez. Entendido. Y por eso insiste tanto en que la Biblia enseña la existencia de muchos dioses, en el cielo, en la tierra.
pero siempre con el Dios Padre como el Dios supremo, el más grande de todos. Jamás, repite, jamás enseña la Biblia que solo exista un Dios. Entonces, su análisis de Isaías nos pinta un cuadro bíblico con, múltiples dioses verdaderos. Sí, Todos bajo la autoridad del Padre, que es el Dios supremo. Y Jesucristo como único Salvador. Y todos ellos, los verdaderos, bien diferenciados de los ídolos, que son los dioses falsos. exacto. Esto, claro, choca bastante con la idea monoteísta más extendida. Muestra que, según este estudio, la Biblia enseña la existencia de muchos dioses. Otros dioses se refiere siempre a ídolos paganos, a dioses falsos. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 2. ¿Qué nos dice? Sí, mira, lo leemos completo. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Pues fíjate, según la lectura que hace Tito Martínez, aquí no se está negando que existan otros santos, u otros dioses incluso. Lo que se dice es que ninguno es como Jehová, como el Padre. Él es el Santo Supremo, incomparable. La Biblia misma habla de otros santos, ¿no? Ángeles, los redimidos. Pero Jehová está en otra liga, por así decirlo. Martínez recalca, no dice que sea el único santo que hay, sino que no hay otro como él. Entiendo. El foco está en la comparación, en la supremacía, no en que sea el único número. Vale. Y si vamos a 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 22. A ver, leámoslo. Por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti. Pues de nuevo, Tito Martínez señala lo mismo. Primero, no hay como tú. Otra vez, la incomparabilidad del Padre, el Dios Supremo. Y la segunda parte, ni hay Dios fuera de ti. Bueno, según su estudio, esta frase en la Biblia se usa consistentemente para hablar de los ídolos, de los dioses falsos de los paganos. O sea, no estaría negando a otros dioses verdaderos, que la Biblia sí reconoce como inferiores al Padre. Así que el texto estaría diciendo, Jehová es supremo frente a los ídolos, no que sea el único Dios verdadero que existe. Martínez insiste, la Biblia enseña que hay muchos dioses verdaderos, pero el Padre es el Dios supremo. Claro, ese matiz es importante. Distinguir entre ídolos y otros seres divinos que sí serían reales según esta lectura. ¿Y qué pasa con Primera de Reyes, capítulo 8, verso 60? Ahí parece más directo, ¿no? Dice, no hay otro. Leámoslo. 1 Reyes 8:60 a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Sí, pero la interpretación de Martínez sigue la misma línea argumental. Jehová, el Padre, es Dios, un Dios verdadero. Y ese no hay otro, según él, significa no hay otro como él, refiriéndose otra vez a los dioses falsos, a los ídolos, no a otros dioses verdaderos que puedan existir. Tito Martínez subraya una y otra vez que la Biblia enseña la existencia de muchos dioses, muchísimos, pero siempre con el Padre como el Dios supremo. Y recalca, la Biblia jamás enseña que solo exista un Dios. Vale, entiendo la coherencia del argumento. A ver, sigamos. 2 de Reyes, capítulo 19, versículo 15. La oración de Ezequías. Correcto. Dice así, y oró Ezequías delante de Jehová, diciendo, Jehová Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Aquí Martínez argumenta que ese solo tú eres Dios hay que entenderlo en el sentido de que el Padre es el Dios supremo sobre todas las naciones. Él es el creador último, el que mora entre querubines, características que lo distinguen. Pero, insiste Martínez, esto no quita que existan otros dioses verdaderos subordinados a él. La Biblia, según su análisis, lo que presenta es una jerarquía. Sí, muchos dioses, pero solo un Dios supremo, el Padre. Y esto conecta directamente con el versículo 19 de ese mismo capítulo, ¿no? Que pide que se reconozca eso mismo. Exacto, vamos a leerlo. 19. Ahora pues, oh Jehová Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. El análisis de Tito Martínez es consistente aquí también. Es una petición para que las naciones vean que Jehová es el Dios verdadero y supremo.
Es un contraste directo con los dioses de Asiria que se mencionan antes y que son impotentes, falsos. No sería por tanto una declaración de que no exista ningún otro dios, sino de que solo Jehová es el Dios supremo y verdadero frente a los ídolos. Martínez es claro. La Biblia no enseña que solo exista un Dios, sino muchos dioses, y el Padre es el más grande de todos. Entonces, estos versículos tan conocidos, que siempre hemos oído como prueba del monoteísmo, tendrían, según este análisis, un sentido distinto. No negarían otros dioses, sino que pondrían el acento en la supremacía absoluta, incomparable, de Jehová, el Padre. Exactamente. La conclusión a la que llega Martínez es que la Biblia no defendería un monoteísmo estricto, de un solo Dios numéricamente hablando, sino más bien una monolatría o enoteísmo. Se adora exclusivamente al Dios supremo, al Padre, pero se reconoce que existen otros seres divinos, otros dioses, inferiores a él. ¿Suena? Potente. El Salmo 86, versículo 10. Lo leo tal cual. Porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. A ver, ¿cómo encaja esto con lo que dice Martínez? Solo tú eres Dios. Parece claro. Pues mira, según Tito Martínez, este salmo no niega que haya otros dioses, para nada. Lo que hace es centrarse en la grandeza, en la supremacía del Padre Celestial. Es incomparable. Ajá. Entonces, cuando dice «solo tú eres Dios», Martínez interpreta que significa «solo tú eres el Dios supremo», el más importante, el principal. Entiendo, no el único Dios que existe. Exacto. Es crucial, según él, entender que la Biblia nunca enseña que solo haya un Dios, sino que confirma que hay muchos, pero el Padre está por encima de todos. Vale. Esa distinción es clave en su argumento, por lo que veo. Pues sigamos, que esto se pone interesante. Vamos a Oseas 13, versículo 4. El texto dice, «Mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto, no conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí». Aquí sí que parece decir ningún otro Dios, ¿no? ¿Cómo lo lee Martínez? Bueno, Martínez argumenta que este pasaje tampoco niega otros dioses verdaderos. Su análisis sostiene que, de forma consistente, cuando la Biblia habla de otro Dios u otros dioses, en este tipo de contextos, Se refiere siempre a los ídolos, a los dioses falsos de los paganos, nunca a los dioses verdaderos que serían inferiores al Padre. Vale. O sea, el mensaje para Israel sería, rechazado a los ídolos, a los dioses falsos. Justo. No es una negación de que existan otros seres divinos verdaderos. De nuevo, Martínez subraya, la Biblia enseña que hay muchos dioses, pero el Padre es el supremo. Queda clara la línea argumental. Veamos ahora Daniel 3, versículo 29. Cito textualmente. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego sea descuartizado, y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como éste. ¿Qué dice Martínez de esa frase? Final. No hay Dios que pueda librar como éste. Pues precisamente se agarra a ese cómo. La interpretación de Martínez es que el texto está comparando el poder del Dios verdadero con el de los dioses falsos paganos. Afirma que ningún otro Dios, se entiende falso, tiene el poder de salvar como el Dios verdadero. Pero no dice que sea el único Dios que existe en absoluto. Exacto. Se enfatiza la superioridad de poder, no la exclusividad de existencia. Para Martínez, esto refuerza la idea. La Biblia confirma muchos dioses, pero el Padre es el más poderoso. Y lo repite, la Biblia jamás enseña que solo exista un Dios. Entendido. Sigamos. Jeremías 10, versículos 6 y 7. No hay semejante a ti, oh Jehová. Grande eres tú y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. No hay semejante a ti. ¿Cómo encaja esto según el estudio de Martínez? Pues de forma muy coherente con lo anterior. Martínez explica que no hay semejante a ti, resalta la singularidad, la supremacía del Padre Celestial entre todos los dioses. Es incomparable en poderío, pero eso no niega la existencia de otros dioses verdaderos. Simplemente afirma que ninguno es como el Padre. Claro, es único en su clase, digamos. El temor debido al Rey Supremo.
Y, una vez más, el punto de Martínez es que la Biblia presenta al Padre como supremo sobre muchos otros dioses verdaderos, tanto en el cielo como en la tierra. Muy bien. Joel 2, versículo 27. Dice: «Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado». La frase clave aquí parece ser «y no hay otro». ¿La interpretación de Martínez? Pues sigue la misma línea, coherente con los análisis anteriores. Martínez sostiene que no hay otro, se refiere, una vez más, a los dioses falsos, a los ídolos paganos. El Dios de Israel, el Padre Celestial, es el Dios verdadero y supremo para su pueblo. En contraste con esas falsedades, no hay otra opción válida para Israel. ¿No hay otro Dios al que deban servir o que pueda salvarlos? Exactamente. El estudio de Martínez concluye reiteradamente con esta idea. La Biblia enseña la existencia de muchos dioses en el cielo y en la tierra, pero siempre con el Dios Padre como el Dios supremo sobre todos ellos. E insiste, la Biblia jamás enseña que solo exista un Dios. Entonces, varios versículos clave que normalmente se usan para hablar de un monoteísmo estricto, Sí. estar en realidad afirmando la supremacía del Dios Padre dentro de un contexto donde existen otros dioses verdaderos, diferenciándolos siempre de los ídolos falsos. Justo. Si términos como otro Dios en estos pasajes siempre apuntan a deidades falsas, ¿cómo cambiaría eso nuestra forma de entender la jerarquía divina que tenían en mente las primeras audiencias de estos textos? ¿Qué dice realmente Éxodo 20? Éxodo capítulo 20, los versículos 2 al 6. Perfecto, vamos a ello. Dice así, Éxodo 22. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Éxodo 23. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo 24. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Éxodo 25. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Éxodo 26. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Vale, leído está. ¿Y la interpretación que hace Martínez? ¿Dónde está el matiz? Tener otros dioses delante de Jehová, refiriéndose a ídolos, a dioses falsos, pero no niega que existan otros dioses verdaderos. Martínez recalca que este pasaje no habla de exclusividad divina en el sentido de que no haya más dioses. Insiste en que la Biblia aquí, en este punto, no está diciendo «soy el único Dios», sino «a mí es a quien debes adorar». Entiendo. El foco estaría en la adoración, no en la existencia. Interesante. Y bueno, si damos un salto al Nuevo Testamento, ¿qué pasa con las palabras de Jesús? Hay un pasaje en Juan que se suele usar para defender justo lo contrario, el monoteísmo. Te refieres, supongo, a Juan 20:17. Es otro de los textos que Tito Martínez analiza con detalle. Vamos a leerlo también. Sí, por favor. Juan 20:17 Jesús le dijo, «No me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios». A mi Dios y a vuestro Dios. ¿Cómo encaja esto en la visión de Martínez? Pues Martínez argumenta que precisamente al llamar Jesús Dios al Padre, lo está reconociendo como su Dios supremo. Esto, para Martínez, indica una jerarquía clara. El Padre es el Dios más alto, pero eso no significa que sea el único ser divino que existe. Ajá. Según Martínez, esto no negaría a otros dioses verdaderos, sino que reforzaría la idea del enoteísmo, un Dios supremo que está por encima de otros. Una vez más, Martínez insiste en que la Biblia no dice que solo exista un Dios. Al contrario, enseña que hay muchos y el Padre es el más grande de todos. Vale. Veo el hilo argumental. Jerarquía sí, exclusividad numérica no, según esta interpretación. Entonces, la pregunta es, ¿dónde presenta la Biblia, según este análisis, evidencia de otros dioses que sean verdaderos? Bueno, Tito Martínez señala varios pasajes. Uno que llama mucho la atención es Éxodo 7:1. Fíjate lo que Dios le dice a Moisés aquí. A ver. Leemos. Éxodo 7:1. Mira, yo te he constituido Dios para Faraón. Dios, ¿a Moisés? Exacto. Martínez destaca que se usa la palabra hebrea Elohim, que a menudo se traduce como Dios, pero aquí se aplica a Moisés, un ser humano. Claro, Elohim puede significar poderoso o juez también, ¿no? Justo.
Y el razonamiento de Martínez es, si la Biblia puede llamar Elohim a un humano, entonces esa palabra no siempre se refiere al Dios único y supremo. Esto, según él, cuestiona la idea de un monoteísmo estricto basado en la propia escritura. Sí, que a Moisés se le llame Elohim, la verdad es que da que pensar. Y no es el único caso. Hay más versículos que Martínez considera fundamentales para apoyar esta lectura enoteísta. Por ejemplo, mira estos. Sí. En Éxodo 15:11 se pregunta, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? Fíjate, entre los dioses. Luego, Deuteronomio 10:17 afirma, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Dios de dioses. Y Josué 22:22 lo repite con énfasis. Jehová Dios de los dioses, Jehová Dios de los dioses. Vale, estos textos sí parecen hablar de una pluralidad. ¿Cómo los interpreta Martínez exactamente? Pues la interpretación que presenta Tito Martínez es bastante directa y coherente con lo anterior. Estos textos bíblicos presentan a Jehová el Padre como el Dios de dioses, es decir, el supremo entre otros seres divinos o poderosos, los Elohim. ¿Y esos Elohim quiénes serían según él? ¿No son los dioses falsos que condena la Biblia? Sostiene que en estos contextos, los Elohim son seres reales con poder divino, como podrían ser los ángeles, o incluso humanos investidos de autoridad divina, como el caso de Moisés que vimos. No serían simplemente ídolos sin poder. Para Martínez, esta es la prueba bíblica del enoteísmo. Insiste, la Biblia enseña la existencia de muchos dioses, y el Padre es el máximo de todos ellos. Vuelve a recalcar que la Biblia, según su análisis, nunca enseña que solo exista un Dios. No un monoteísmo estricto como se suele entender, sino un modelo enoteísta. Eso es. La Biblia, desde esta perspectiva que presenta Martínez, hablaría de múltiples Elohim, ya sean dioses menores, ángeles, seres poderosos con el Padre ostentando la supremacía, como Dios de dioses. Y la idea central que repite es que la Biblia jamás enseña que solo exista un Dios. Exactamente. El argumento central de Martínez es que la propia escritura contiene esta pluralidad y esta jerarquía con el Padre en la cúspide sí, pero sobre otros dioses verdaderos. Sin duda, es una perspectiva que choca con la interpretación más extendida y da mucho que pensar. Desde luego, él insiste mucho en que la Biblia jamás enseña que solo exista un Dios. Efectivamente, es un análisis que, desafía una creencia muy arraigada. Lo fascinante es ver cómo Martínez se apoya en pasajes muy específicos para decir que la Biblia presenta una jerarquía divina, no una deidad única y solitaria. 2 Crónicas 2.5. Lo leo literalmente. Porque el Dios nuestro es grande sobre todos los dioses. Claro, la interpretación de Martínez aquí es, muy directa. Si Dios es grande sobre todos los dioses, pues eso implica que existen esos otros dioses. Dioses sobre los cuales Él es el supremo. Para Martínez, esto es enoteísmo puro y duro. Otro pasaje que Martínez considera fundamental es el Salmo 50, versículo 1. Dice así: El Dios de dioses Jehová ha hablado y convocado la tierra. Y aquí, esa expresión Dios de dioses, según la perspectiva de Martínez, señalaría a Jehová, o sea, al Padre, como la deidad principal, el que está por encima de otros seres divinos. A esos otros los identifica como los hijos de Dios. Y aquí es donde la cosa se pone, realmente interesante, según Martínez. Él analiza el Salmo 82, versículos 1 y 6. A ver, leámoslo. Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga. Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Y Martínez recalca que Jesús mismo citó este salmo. Lo tenemos en Juan 10 del 34 al 36. Dice, Jesús les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. Si llamo dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la Escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. Dioses, Elohim en hebreo, que significa poderosos, pues Jesús lo usa para argumentar su propia filiación divina. O sea, si a simples humanos se les llamó dioses, con cuánta más razón a Él, ¿no? El Hijo enviado por el Padre. De nuevo, para Martínez, esto presenta una jerarquía, diferentes tipos de dioses. Tito Martínez sigue reforzando su argumento. Cita más salmos que, según él, pulverizan la idea del monoteísmo estricto. Por ejemplo, el Salmo 86.8. Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses. Y también el Salmo 95.3. Porque Jehová es Dios grande,
y Rey grande sobre todos los dioses. Exacto. Y el Salmo 136.2, alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. El patrón que Martínez quiere destacar es ese. Se afirma a la vez que existen otros dioses y que Jehová, el Padre, es supremo e incomparable sobre ellos. Vuelve a insistir. La Biblia jamás enseña que solo exista un Dios. Lo que enseña, según él, es la existencia de muchos dioses, pero con el Padre como el más grande de todos. Incluso una profecía que está en Daniel 11:13, Martínez la interpreta en esta misma línea. El texto dice, «Y el rey hará su voluntad, y se ensoberbecerá, y se engrandecerá sobre todo Dios. Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, o cosas horrendas según la versión». Claro, según Martínez, este pasaje muestra cómo la futura bestia se va a exaltar sobre todo Dios, lo cual reconoce implícitamente que existen, pero al mismo tiempo blasfema contra el Dios de los dioses, es decir, contra el Padre, el Dios supremo. Millones de otros dioses, que serían los hijos de Dios, y que están subordinados a él. Por eso él llega a decir que el monoteísmo estricto es una idea ajena a la Biblia. Es crucial aquí entender la distinción que hace Martínez. Él diferencia entre estos dioses subordinados, que considera reales según la Biblia, y lo que llama dioses ajenos o falsos, o sea, ídolos, demonios, cuya adoración sí está prohibida. Cita Éxodo 20.3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Para Martínez, reconocer que hay muchos dioses no significa que haya que adorarlos a todos. Creer en un Dios supremo, el Padre, y en otros dioses subordinados como Jesús, al que llama el segundo Dios, pero adorando únicamente al Padre. Cita Juan 4, versículos 23 y 24, sobre adorar al Padre en espíritu y verdad, y conecta esto con la vida eterna de Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y para Martínez, esa frase, el único Dios verdadero, no significa que sea el único Dios que existe en el universo. Se refiere al Padre como el Dios supremo, la fuente de todo, no el único ser divino existente. En resumen, el análisis de Tito Martínez que hemos visto hoy nos presenta una lectura de la Biblia donde no se afirma que exista un solo Dios. Lo que se afirmaría es la existencia de un Dios Padre que es supremo y que preside sobre muchísimos otros seres divinos. Una perspectiva, pues, enoteísta, no monoteísta estricta. Martínez es muy claro. La Biblia, dice él, jamás enseña que solo exista un Dios. Exacto. Y esa interpretación, que Martínez basa en todos estos versículos que hemos comentado, pues ciertamente invita a darle una vuelta a textos muy conocidos. Deja una pregunta importante ahí flotando, ¿no? ¿Cómo cambiaría nuestra comprensión de toda la narrativa bíblica, de sus personajes, si el enfoque no fuera la única existencia de Dios, sino la supremacía de Dios dentro de una jerarquía divina, como propone Martínez? Es una cuestión para seguir pensando, desde luego. Lo que le lleva a rechazar de plano las doctrinas trinitaria, arriana y unicitaria. Por considerarlas antibíblicas, sí, doctrinas de demonios, como dice la Escritura. Bueno, un análisis, muy detallado y con conclusiones muy firmes, basadas en la Biblia. Sin duda. Tito Martínez, el mejor teólogo bíblico del planeta. Y para quien quiera profundizar, este importante estudio bíblico de Tito Martínez está publicado en su sitio web, que es las21tesisdetito.com. Y también en su canal de YouTube. Eso es. El enlace directo a este estudio bíblico lo pueden encontrar en la descripción de este vídeo de YouTube. Que no se te olvide suscribirte a este canal de YouTube si todavía no lo has hecho. Dale también un like a este video y compártelo en tus redes sociales. Suscribirse, like y compartir. Exacto. Que mucha más gente puedan conocer la verdadera doctrina que lleva a la vida eterna. Tito Martínez añade otra cosita. ¿Así? ¿Qué más? Pide activar las notificaciones. Lo dice así, leo de nuevo. Activa también la campanita para que YouTube te avise cuando Tito Martínez publique un nuevo video. Para asegurar que la gente vuelva. Eso es. Gracia y paz a todos los verdaderos hermanos en la fe, es decir, en la verdadera doctrina. Y que Dios bendiga y guíe a la verdad a todos aquellos que la buscan con sinceridad.